20 años de prisión. En julio salió otra ley que dice que la prisión es de 40 años, ¿ya? 40 años. Pero entre una y otra ley, digamos en marzo, salió una ley que dice que el hurto tiene por pena 25 años, ¿ya? Entonces, ¿qué ley vamos a aplicar? Ya se pone más complejo, ya no estamos hablando de dos leyes, una que de repente no es benigna y una que sí es benigna. Estamos hablando de que en el medio puede haber otra. Si, por ejemplo, ocurre que la ley que está en el medio es más benigna, sea en forma retroactiva o sea en forma ultraactiva, esa ley se te tendrá que aplicar. Digamos que yo he cometido pues el delito de hurto, ¿no? En el momento, al día siguiente o 2 días después de que esta ley temporal terminó su vigencia de la ley temporal. Entonces yo he cometido el delito justo entre la ley temporal que decía que el hurte tenía 25 años de prisión y aquella que dice que es 40, ¿no? Como yo cometí el delito justo en el medio, me deberían juzgar por los 40 años, ¿o no? Por supuesto, estamos aplicando el principio, ¿no?, de la ley vigente, me tendría que condenar por 40 años. Pero, como justo antes de que yo cometiera el hecho, hay una ley que señala, pues, menos años, entonces yo invoco la ultraactividad de esa ley y digo, señor juez, sí es cierto, bueno, yo ya cometí ahorita y según la ley vigente es 40 años, pero justo la ley temporal, ojo, y tiene que ser temporal o una ley especial, ¿no?, que así se llama, especial o temporal, tiene que ser una ley especial o temporal. Entonces, pero señor juez, ha habido una ley más beneficiosa para mí, la ultraactiva, entonces yo pido que por favor se me aplique esa ley. A través de ultraactividad benigna, en todo caso, también se puede aplicar, ¿no?, a mí, que he cometido el hecho después de la ley especial, de la ley temporal, se puede aplicar a mi persona esa pena más venial, esa pena más bondadosa, no más reducida para mi persona. A pesar de que yo he cometido el delito, ¿no?, posteriormente, entre la ley temporal y la ley, pues, que ya empieza su vigencia, ¿no?, con los 40 años de prisión. La retroactividad benigna y la ultraactividad solo se justifican en materia penal. Repito, no lo olvides, ¿eh? La retroactividad benigna y la ultraactividad también benigna solo se aplica en materia penal, no se aplica en otra forma de derecho, solo en materia penal y siempre que sea más favorable al reo, siempre que sea más favorable al inculpado. Obviamente esto nos genera una necesidad urgente y primordial de determinar en qué momento se comete el delito, ¿no? Porque bueno, si usted va y mete un balazo a alguien y esa persona muere, ya ahí fue el momento del delito, pues, ¿no? Pero hay delitos que no son así. Por ejemplo, el cajero del banco, ¿no?, que saca un poco de plata un día, otro plata otro día, así durante 1 año, 2 años, 3 años, se llaman delitos continuados, ¿no? No robó y se fugó con la plata, sino que saca poquito a poquito y va robando 1 año, 2, 3 años, y por ahí lo descubren, un arqueo, una auditoría, descubren quién era el que sacaba el dinero. ¿En qué momento cometió el delito? ¿Cuándo se considera cometido el delito? ¿Cuándo lo empezó? ¿En el tiempo? ¿O cuando concluyó? Eso entonces, por ejemplo, es un desafío para poder ubicar el delito. Puede ocurrir también lo siguiente, ¿no? Puede que alguien envenene a alguien, ¿no? Lo esté envenenando una semana, 2 semanas, 3 semanas, finalmente la persona envenenada muere. Muere al mes, a los 2 meses. Y entre ese mes y 2 meses del envenenamiento progresivo, salen varias leyes penales que justamente hablan acerca del homicidio a través de perfidia del envenenamiento, ¿no? O sea, la maldad, la deshumanización, en la forma en que, la crueldad en la que uno comete el asesinato, el homicidio. Salen varias leyes. Y al momento, pues, ¿y en qué momento se cometió el delito? ¿Cuándo consideramos que el delito se cometió? ¿Cuando lo empezó a envenenar? ¿Cuando estaba envenenándolo? ¿O cuando ya se murió el intoxicado, el envenenado? ¿En qué momento? Entonces, esos son desafíos y es necesario tener lo que se llama el principio de ubicuidad, ¿ah? Ubicar necesariamente en qué momento se cometió el delito. Porque si ubicamos en qué momento se cometió el delito, ¿no?, entonces vamos a poder determinar qué ley vamos a aplicar en el tiempo, ¿no? Vamos entonces a determinar qué dice nuestro ordenamiento penal acerca de esto. Vamos a leerlo. Bueno, dice:
el momento de la comisión del delito. Lo volvemos a leer. La posición dominante en la ciencia penal de hoy es que, en principio, ¿no?, el delito se entiende cometido en el momento en que el agente actuó u omitió. Sí, es cierto. Yo puedo cometer un delito actuándolo. Si yo voy y le meto un balazo a usted y usted muere, no se preocupe, eso nunca va a ocurrir. ¿Ah? Si usted muere, entonces ese fue el momento en que se cometió el delito. Se aplicará la ley vigente a ese momento, salvo que después salga una más benigna a mí, como yo ya expliqué, ¿no? Yo ya expliqué. Salvo que después salga una ley más benigna, se aplicará la ley que estuvo vigente en ese momento. Ahora, puede ser que yo sea un guía de montañista y lo llevo a usted, ¿no?, a Huaraz, ahí a los Nevados, a la Cordillera Blanca, y luego yo a usted entra en un peligro y yo en vez de ayudarlo, lo dejo que se muera, ¿no? Usted cae, resbala, y yo pudiéndole ayudar, estando en la obligación de ayudarle, y sin ningún riesgo de mi vida, yo no lo ayudo a usted, omito a ayudarle. Entonces, abandono pues a una persona que se encuentra en peligro y usted muere a raíz de eso, o se lesiona a raíz de eso, ¿no? Entonces, obviamente, eso también es un delito de omisión. Es un delito de omisión también que muchos hombres, ¿no?, muchos padres y algunas pocas mujeres, algunas pocas damas, no presten alimento a sus menores hijos. Eso es un delito de omisión. Entonces, ¿en qué momento se debe ubicar? La ley ha establecido, y los principios penales, la doctrina ha establecido que en los delitos pues de ejecución inmediata se considera el delito cometido en el momento en que se actuó o en el momento en que se omitió. Y en los delitos continuados se entiende, ¿no?, se establece como hecho de comisión del delito el último momento de la comisión o la omisión continuada del delito. A partir de ahí entonces se debe, ¿no?, considerar la comisión del delito y obviamente aplicar la ley que en aquel tiempo estuvo vigente, o aquella anterior más benigna, o aquella posterior retroactivamente más benigna. Entonces, es determinante la acción u omisión, como dice la diapositiva, es determinante. Tiene que haber una acción o tiene que haber una omisión. ¿Cometo el delito o no hago el acto que debía hacer? Y como consecuencia de ello, la persona muere o sufre algún daño.